Bienvenidas y bienvenidos a esta tarde, a este día, a esta tarde de este programa en vivo con el vecino Mario. Hoy es día jueves 19 de noviembre, un nuevo programa de análisis, de opinión, que lo hacemos desde todas las miradas, pero sobre todo lo hacemos con todas las voces. Les damos la más cordial bienvenida en esta tarde, en este nuevo programa que lo dedicamos específicamente al tema legal, y es por ello que contamos con la grata presencia del doctor Paul Arellano, quien es notario número 64 del Cantón Quito y con quien vamos a tratar un tema muy importante y tiene que ver específicamente con el tema de los arriendos en tiempos de pandemia, los contratos y también la aplicación de la ley humanitaria que hasta que el día viernes, mañana viernes, 8 días, se cumplen desde que terminaron los plazos precisamente para que haya algún tipo de acuerdo entre arrendatores y arrendatarios alrededor del pago de los cánones pendientes. En función de aquello, es importante realizar un análisis de lo que sucede específicamente con el tema arriendos en época de pandemia y también de la mano en lo que tiene que ver con los acuerdos y también la funcionalidad de los contratos. Doctor Paul Arellano, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bienvenido a este programa en vivo con el vecino Mario y vamos a proceder a hablar de un tema importante, el tema de arriendos. Muchas gracias, estimado Mario, por la invitación en este tema tan importante, tan trascendente y de actualidad, que es respecto a los arriendos en esta época de crisis y de pandemia. Si por favor me ayuda compartiendo la... de inquilinato. Podemos ver días ustedes tienen que el 13 de noviembre, es decir, ya se iniciaron, el 13 de noviembre se reanudaron los desahucios por falta de pago. Como vemos en la pantalla, el periodo de amnistía que otorgó la ley de apoyo humanitario ya se extinguió. Es decir, que nosotros desde ahora ya podemos los notarios notificar la terminación del contrato de arrendamiento por desahucio. ¿Cuándo puede el notario notificar por desahucio? Solamente lo puede cuando se va a notificar con anticipación al cumplimiento del contrato con 90 días de anticipación. Entonces ahí el notario puede notificar el desahucio, la terminación anticipada del desahucio. También el notario puede notificar la terminación anticipada por obra nueva, cuando se va a realizar una nueva obra o una nueva construcción que se vaya a realizar, igual con 90 días de anticipación. Y la otra es que el notario puede realizar también la notificación cuando ha habido una transferencia de dominio, es decir, cuando se ha vendido el inmueble, se ha vendido a otra persona y el nuevo propietario tiene 30 días a partir de la inscripción en el registro de la propiedad, tiene para poder notificar la transferencia y que es el nuevo propietario y que no desea continuar con el contrato de arrendamiento. Por favor, estimado Mario, si seguimos con la siguiente diapositiva. Nosotros podemos ver que en sus pantallas está un pequeño cuadrito que fue tomado de una estadística realizada en una revista digital en la que se establecen las principales causas de los problemas de inquilinato entre enero y octubre del 2020, donde podemos ver que la principal causa es la terminación del contrato de arrendamiento por mora. Es decir,
que la gente no tuvo dinero para pagar el arriendo, no tiene dinero para pagar el arriendo y se consolida en la... Con doctor Paula Arellano, a ver si podemos mejorar. En el último ítem tenemos en el color verde claro, que es lo que podemos ver, es la terminación del contrato por desahucio. Es decir, que la causa mínima por lo que se ha terminado el contrato de arrendamiento es por el desahucio. Como vimos en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, se suspendió la ejecución del desahucio más como les habíamos indicado también esta gracia que establecía la ley, ya se terminó el 13 de noviembre. Es decir, desde ahora en adelante ya se puede ejecutar el desahucio. Por favor, si avanzamos a la siguiente diapositiva, estimado Mario. Como podemos ver, el arriendo compartido ha sido una de las fórmulas que han aplicado como una salida a esta crisis, que ha sido una buena opción y me ha parecido a mí muy interesante el que se pueda tomar en cuenta. Es decir, dos personas se han puesto de acuerdo con dos negocios para compartir el arriendo y poder pagar la mitad o mucho menos de lo que antes se pagaba. De igual manera, esto ocurre no solamente en los negocios, sino también ocurre en las viviendas. Ha habido personas que han devuelto los departamentos o las casas y se han trasladado a vivir con otros familiares. Esto también ha resultado ser una buena opción que ha permitido a las familias poder salir de esta crisis económica producida por el COVID-19. Entonces debemos nosotros tomar como una opción que se pueda realizar este contrato de arrendamiento. Podemos ver la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que establecía la suspensión de la ejecución del desahucio, que es lo que ustedes tienen en las pantallas. Es referente a que se les pueda a las personas que están ya notificadas por el desahucio, porque recordemos que esta ley orgánica de apoyo humanitario recién entró en el mes de junio, entonces hubo varios procesos que ya se iniciaron y que estaban en fase de ejecución en los juzgados, es decir, ya fueron notificados por el notario, ya fueron notificados dentro de un juicio y ya se encontraban en una fase de ejecución del contrato. Entonces, prácticamente del domicilio iba a romper las cerraduras y ponerle prácticamente en la calle, que es lo que ya iba a pasar en la fase de ejecución. Entonces, esta fase de ejecución es la que se interrumpió. Y eso hay que tener claro porque las personas piensan que con la ley orgánica de apoyo humanitario lo que se hizo es que no paguen y que vivan gratis. Pues eso es lo último que establece la ley orgánica de apoyo humanitario. Es más, lo que establece es que se suspende la ejecución del desahucio, es decir, que no le pueden botar de la casa, pero no suspende el pago. Es decir, necesariamente el inquilino deberá cancelar lo que está debiendo del contrato de arrendamiento, los meses que no haya pagado. Si son un año que debe, pues este año deberá pagar. Si debe, o que pudo haberse realizado o que se lo puede realizar, es recomendable que se lo realice por escrito. No solamente de manera verbal. Por eso la recomendación es que estos acuerdos que hayamos llegado se pueda plasmar en un documento escrito y si es que ustedes desean, se podría realizar en una notaría o reconocimiento de firmas o se podría realizar este acuerdo también en un centro de mediación o a su vez este acuerdo no es necesario más que esté firmado por las partes para que constituya título ejecutivo. Eso está establecido en la orgánica de apoyo humanitario. Entonces, estos acuerdos que nosotros hayamos llegado, primero, que hayan sido por escrito, referente a la forma de pago,
Hay muchas personas que establecieron que se pague la mitad del arriendo, o que se pague una parte, o hubo la condonación de los arriendos, digamos, de una parte de los arriendos. Pues esto lo que va a permitir es que primero la persona que se quedó sin trabajo pueda pagar el arriendo, lo que está debiendo, a su vez tenga un lugar donde vivir y no tenga luego posteriores problemas respecto a la falta de pago. Entonces, por eso es importante y lo más recomendable, la primera recomendación es que se trate siempre de llegar a un acuerdo entre las partes, tomando en consideración en la que estamos viviendo, a fin de que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes que beneficie a las partes. Es preferible, como dice el dicho, perder un dedo a perder la mano. Entonces, sí es importante que se pueda negociar para que no haya ningún problema. Si avanzamos, por favor, estimado Mario, a la siguiente diapositiva, la que viene, por favor. En, una vez que nosotros ya tenemos el tema de, ya pasamos la crisis, yo creo que ya se pasó en este momento lo más grave respecto al confinamiento, que estuvimos encerrados, que no trabajábamos, que no teníamos ingresos, que no teníamos cómo pagar ni siquiera la comida, no nos pagaban el sueldo, no teníamos dónde comprar. Como vemos ahora, se está reactivando poco a poco el tema de los arriendos, de los negocios, están abriendo nuevos negocios, están las personas ya saliendo a trabajar, es decir, nosotros ya contamos con un ingreso que ya nos está permitiendo a nosotros subsistir. Entonces, ahora, ¿cuál es la recomendación más importante? La primera es, si es que somos dueños de casa y vamos a arrendar, o somos inquilinos y vamos a arrendar, o estamos arrendando y no tenemos un contrato de arrendamiento por escrito, lo primero es eso. La primera recomendación es esa. Debemos realizar un contrato de arrendamiento escrito. Para esto ustedes pueden comprar los contratos de arrendamiento que se descargan en la página, en las librerías. Ya vienen formatos de contratos, o a su vez pueden descargarse de la página web de la notaría, que es not64quito.com. Existen ahí modelos de contratos de arrendamiento que ustedes pueden descargarse y pueden llenar estos contratos de arrendamiento. Es sumamente fácil. Debemos saber quién es el arrendador. El arrendador por lo general debe ser el dueño de la casa o la persona que administra la casa o que administra el inmueble, o si es que es una herencia, el administrador de la herencia, que es la persona que puede firmar el contrato de arrendamiento como arrendador. Esto es importante conocer. El arrendador es quien arrienda. Y el arrendatario es el inquilino, es la persona que va a vivir en el inmueble si es que es destinado para vivienda, o que va a ejercer su actividad comercial si es que es un local comercial, o en el sistema. en el inmueble. Ahí vamos a tener nuevamente. Sí, ahí me escuchan, ¿no? Sí. Ahí le escuchamos La persona que perfectamente. va a vivir, perfecto, le ruego me disculpen que ando con un poco de interferencia y estoy tratando de comunicarme a través de mi celular por el tema de la conexión. Entonces, si es que se corta, por favor, me ayuda, me apoya, estimado Mario. Con mucho gusto, mi doctor. Les estaba indicando que el tema del arrendamiento es importante, que el inquilino, el que vaya a vivir en el inmueble, sea la persona que firme el contrato de arrendamiento y que sea esta persona la que pague el arriendo, ¿no? Porque por lo general, como les digo, puede ser que un padre que vive en la ciudad de Ambato arrienda para el hijo vive aquí en Quito y no firma el contrato. Entonces siempre debemos tratar de va a vivir sea la que firme el contrato y la que a su vez pague el contrato. Eso también aplica
para cuando alquilamos un inmueble a una compañía o a una persona jurídica. Por ejemplo, si es que alquilamos a una farmacia, una farmacia que tenga una cadena farmacéutica, pues va a tener un gerente que va a estar, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil y el inmueble está arrendándose en la ciudad de Quito. Entonces, siempre es importante que se pueda firmar con el representante legal y si estamos en la ciudad de Quito, esa compañía debería tener un apoderado en la ciudad de Quito para que pueda... El tema alrededor de los arriendos. Hay algunos comentarios que se han ido vertiendo. Sí, Juan Pablo Ábalos Barba nos dice, doctor, no hay trabajo solo para las personas que tienen un patrono o para el Estado. Los demás negocios han quebrado, la mayoría sin trabajo. Es decir, no hay trabajo para el casi 80% de personas. Sí, lo que nosotros estamos haciendo ahora y lo que estamos ofreciendo en estos momentos es una asesoría legal sobre cómo proceder en el tema de los contratos. De ninguna manera estamos ofreciendo una opinión a favor o en contra de arrendador o arrendatario. No estamos tomando posición por ninguno de los dos y básicamente desde la mirada y desde la ilustración, desde la academia, desde lo aprendido por el doctor Paul Arellano, notario número 64, lo que estamos dando son las aristas legales precisamente para que haya esta posibilidad de un acuerdo, de un arreglo, o cuáles son las disponibilidades de uno y de otro. Les agradecemos muchísimo el hecho de que haya este tipo de comentarios. Sin embargo, lo que estamos nosotros ahora, a diferencia de otros programas, es dando criterios jurídicos para proceder. Además, se nos dice la ejecución del desahucio quedó suspendido por ley, sí, pero ya tenía un plazo y este plazo venció hace exactamente mañana viernes una semana. Doctor, seguimos con usted. Así es, efectivamente. Entonces, la recomendación que se les hace es para evitar los problemas, para que ustedes puedan tener un contrato de arrendamiento que les pueda servir de tranquilidad y que no sea un problema. Debemos recordar también que la ley de inquilinato establece que los derechos del inquilino son irrenunciables. Entonces, eso también es importante conocer. La ley de inquilinato protege al inquilino. Entonces, debemos saber nosotros que el plazo mínimo de duración para el contrato de arrendamiento, cuando es destinado para vivienda, es de 2 años. Eso, si es que nosotros ponemos en el contrato de arrendamiento de duración, pues se entenderá por no escrito. Prevalece en ese caso el interés superior del inquilino a lo que se haya escrito o se haya establecido en el contrato. Eso debemos tener en cuenta y debemos saber para a fin de evitar que los arrendadores o los dueños de casa nos quieran sorprender con una duración menor a la que establece la ley. Ahora, si es que el inmueble no es destinado, digamos, para vivienda, si no es un local comercial, pues en ese caso sí podemos establecer un tiempo menor. Puede ser, inclusive la ley no establece un mínimo. Podemos hacer un contrato de arrendamiento de un mes, de varios meses, o podemos hacer un contrato de arrendamiento de un año o de varios años. Entonces, eso establece la ley y hay que tenerlo en cuenta. Como les dije, la ley protege al inquilino que utiliza el local para vivienda. También hay inmuebles que son utilizados para vivienda y para uso comercial. Es decir, por ejemplo, yo alquilo una casa y en la casa yo tengo un local donde vendo víveres de primera necesidad y en la parte de atrás es donde yo habito y tengo mi familia y vivo ahí. Entonces ahí yo me someto a la ley de inquilinato porque yo estoy viviendo en el inmueble. Pero si yo alquilo la misma casa y no vivo ahí, sino que solamente me dedico a la venta de víveres, pues en ese caso ya no me ampararía la ley de inquilinato y me sujetaría al Código de Comercio y podría establecerse ya sea un tiempo mayor o menor a los 2 años establecido en la ley de inquilinato. Por eso es importante que nosotros conozcamos a qué se va
qué uso se va a dar al inmueble para saber a qué ley se va a someter. Ahora, respecto del valor del canon de arrendamiento, ¿cuánto se debe pagar? Porque a veces unas personas dicen lo que establezca la ley, o no sé si ustedes también se han dado cuenta que dicen que renuncia al canon de arrendamiento fijado por la oficina de arrendos del municipio. Como les dije, los derechos del inquilino son irrenunciables. Es decir, no puede renunciar el inquilino a sus derechos. Y si renuncia, se entenderán por no escritos. ¿Cómo se fija esta pensión, el canon de arrendamiento? ¿Cómo se fija de acuerdo a la ley de inquilinato? Pues es muy fácil. La ley de inquilinato establece que del avalúo que tenga el inmueble, del avalúo municipal, no el canon de arrendamiento mayor a la 12ª parte del 10% del avalúo. Para hacerles un ejemplo, si nosotros tenemos una casa que cuesta $120,000, el avalúo municipal $120,000, pues de esos 120,000, el 10% vendría a ser $12,000. Dividimos para 12, los $12,000 nos da $1,000. Eso quiere decir que el arrendamiento no podrá ser mayor a $1,000 mensuales. Si es que se establece un arrendamiento mayor al establecido de acuerdo a lo que les acabo de indicar, así el inquilino haya puesto que renuncia al valor fijado por la oficina de arrendos del municipio, se entenderá por no escrito y puede demandar la devolución de lo pagado en exceso por parte del inquilino. Entonces es importante nosotros que tengamos en cuenta tanto para el arrendador, hablamos del dueño de casa, y tanto para el inquilino, de que el arrendamiento que se cobra sea un arrendamiento justo. Es decir, que no sea ni más ni menos que el establecido en la ley y por la ley de inquilinato. Ahora, si es que es un local comercial que no está destinado para la vivienda, pues en este local que no está destinado para la vivienda o en esta bodega que no está destinada para la vivienda, pues ahí sí no existe la limitación establecida en la ley de inquilinato. Entonces ahí sí se puede cobrar un arrendamiento que sea mucho más superior al avalúo. Este, este es una transmisión, esta es una parte del programa en vivo con el vecino Mario. Estamos en vivo y en directo con el doctor Paul Arellano, Cómo quien calcular es... el valor del canon de arrendamiento. Ahora vamos a ver cómo se establece lo de la garantía. Lastimosamente, o digamos no lastimosamente, sino porque por costumbre, aquí en el Ecuador, se ha tomado el tema de la garantía y hay muchas preguntas que me realizan de cuánto es el valor que establece la ley de garantía. Pues lastimosamente la ley no establece ningún monto de garantía ni garante. La garantía proviene de la costumbre. La gente se ha acostumbrado a solicitar un valor por garantía del contrato de arrendamiento. Por lo general, suelen pedir un mes por anticipado, 2 meses por anticipado del arrendamiento, pero como les digo, estos valores no se encuentran en ninguna parte de la ley de inquilinato establecidos como una obligación parte de la relación de inquilinato, sino que más bien esto proviene de la costumbre. ¿Y hay problemas con la garantía? Sí, hay problemas. ¿Por qué? Porque primero no se establece bien en el contrato la forma, cómo se va a devolver o en qué se va a utilizar la garantía. Entonces, como en la ley no se establece eso, ahí sí nos vamos a remitir a lo que establece el contrato, ¿no es cierto? Entonces, el contrato, como nosotros sabemos, el contrato es ley para las partes. Entonces, si es que nosotros ponemos en el contrato de arrendamiento que la garantía será utilizada para la pintura del departamento o para el arreglo de los daños que se pudieran haber producido o que se produjeran en el inmueble que se arrienda, o Pocos minutos más la posibilidad de seguir, de continuar. con el Ahí está. desahucio o con la terminación del contrato,
pues deberemos notificar inmediatamente al dueño de casa para que él proceda con la devolución. O a su vez, si es que la garantía nosotros establecemos que se haga paso con el último mes de arriendo o con lo que esté adeudando, pues también eso debemos hacerlo constar por escrito y hacerlo por escrito también, porque a veces la gente tiene la mala costumbre de irse y no cancelar o no pagar el canon de arrendamiento, se van llevando hasta las llaves y tenemos ahí el problema que el dueño de casa no puede ni siquiera ingresar a su de retomar el contacto con un tema que es importante, con un tema que es bastante sensible y que tiene que ver con la posibilidad de arreglar estas diferencias en lo que tiene que ver con el tema de los arriendos. Agradecemos muchísimo a las personas que se han ido comunicando con nosotros específicamente para dar a conocer cuáles son sus inquietudes, sus reparos, tomando en cuenta que el día de mañana, viernes, se cumplirá ya la primera semana desde la fecha en que terminaban los plazos en temas determinados por la ley de ayuda humanitaria, que establecía, por ejemplo, el tema de los desahucios, las insinuaciones de desahucios. Doctor. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Ahí le Y escuchamos, mi disculpen que doctor. estemos así, pero perfecto, perfecto. Entonces íbamos con el tema de que todos los acuerdos los realicemos por escrito. Entonces, si vamos a devolver la garantía, tiene que constar por escrito que devolvemos la garantía o que con esa garantía se paga la luz, se paga el condominio, se paga la pintura del departamento o se paga el arreglo de las tuberías, en fin. Entonces, todos estos acuerdos es importante por escrito, pero ustedes me dirán que a veces terminan mal y no pueden ni siquiera verse, arrendador y arrendatario. Estos acuerdos también pueden hacerlo a través de correo electrónico. Es decir, yo le puedo enviar un correo electrónico a Mario, quien es el dueño de casa y quien me está arrendando, indicándole que le estoy entregando el departamento y que ya no voy a continuar con el arriendo. A esto Mario como arrendador acepta mi propuesta y hace paso con la garantía, pues y me contesta también vía correo electrónico que ha aceptado mi petición o a su vez él me hace otra petición y llegamos a un acuerdo, pues por lo menos este acuerdo que se ha realizado vía electrónica por correos electrónicos puede servir de prueba en el caso de un litigio, se puede materializar este acuerdo realizado vía correos electrónicos para que sea presentado en juicio y nos sirva como prueba. Entonces, es importante, como les digo, si es que no podemos realizar este acuerdo por escrito en forma presencial, lo podemos realizar mediante mensajes, mediante correo electrónico. Entonces, una vez que ya nosotros sabemos cómo firmar un contrato de arrendamiento, el plazo mínimo del contrato de arrendamiento, qué pasa con la garantía, ya sabemos el precio, ahora también debemos indicar el uso que se va a dar al inmueble, porque una de las causales de terminación del contrato de arrendamiento también es que se le dé un diferente uso al inmueble para el que fue arrendado, es decir, si yo arrendé el departamento para vivienda, y ya no lo utilizo para vivienda, sino que lo utilizo ahora como una oficina, entonces puede ser una causal para terminación del contrato de arrendamiento, salvo que tenga autorización expresa por escrito del dueño de casa. Asimismo, si es que no me encuentro yo autorizado expresamente para subarrendar, tampoco yo puedo subarrendar el inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo he arrendado un departamento y vivo yo ahí y estoy prohibido de subarrendar, quiere decir que no puedo subarrendar una parte o un dormitorio del departamento donde estoy arrendando a otra persona sin la autorización del dueño de casa. Entonces, si es que yo voy a arrendar un inmueble en el que voy a subarrendar, yo conozco que voy a subarrendar, pues desde el inicio yo debo contar con la autorización del dueño de casa para que yo pueda realizar ese subarriendo. Ese subarriendo se hace mediante un contrato.
Este contrato de subarriendo debe realizarse igualmente por escrito. Entonces, la recomendación es, primero, el contrato de arrendamiento por escrito, firmado por las partes, inscrito en una notaría, y eso ya les voy a indicar, inscrito en la notaría y registrado en la oficina de arriendos del municipio. El contrato de subarriendo, no se inscribe el contrato de subarriendo, pero sí debe realizarse por escrito y debe estar firmado por las partes, ya que la ley de inquilinato establece expresamente que en el caso de que sea notificado la terminación del contrato de arrendamiento al arrendador, es decir, sea desahuciado el arrendador, a su vez, él tiene la obligación de notificar a los subarrendadores que se ha terminado el contrato de arrendamiento y tienen un plazo para desocupar el inmueble o entregar el inmueble de 15 días, que es lo que establece la ley. Entonces, por eso es importante tener todo por escrito, porque se da el caso de que no tenemos por escrito el contrato de arrendamiento, no tenemos el contrato de subarrendamiento y estamos en un problema porque no podemos probar la existencia de la relación contractual de arriendo. Ya les voy a decir más adelante cómo probar cuando no hay contrato de arrendamiento, que es de una manera muy fácil y está establecido expresamente en la ley. Ahora, una vez que ya nosotros tenemos el contrato de arrendamiento escrito, están firmados por las partes, hemos inscrito en la notaría. El costo de la inscripción de los contratos de arrendamiento en la notaría son aproximadamente el 10%. Es decir, si es que el contrato de arrendamiento es menos de un salario básico, hablemos de que sea de $100, pues el costo en la notaría será de $10 más IVA, que es el costo de la inscripción del contrato de arrendamiento. ¿Qué necesitamos? Necesitamos llevar el contrato de arrendamiento escrito y firmado con azul por triplicado. 3 contratos de arrendamiento son lo que debemos llevar y un juego de copias de cédulas y certificado de votación del arrendador y del arrendatario. Si es que el inquilino es una persona extranjera, que se ha dado muchos los casos, que es una persona venezolana, colombiana, cubana, en fin, el documento de identidad con el que deben firmar el contrato es con su pasaporte, el mismo que debe estar vigente. Esto es importante también porque a veces tienen el pasaporte caducado o tienen una cédula caducada o están ilegales o irregulares en el país. Entonces es importante que para los extranjeros el documento que sirva para registrar el contrato, para firmar el contrato, sea el pasaporte. Hablemos que el pasaporte es el único documento de identidad para los extranjeros. Entonces, con esos documentos acudimos a la notaría y lo inscribimos. Luego debemos acudir, ya una vez que está inscrito el contrato, acudimos a la oficina de arriendos del municipio. En este caso, en el municipio de Quito, en el centro, existe la oficina de arriendos. Aquí se puede inscribir el contrato de arrendamiento. Lo que es importante es llevar el número del predio, porque el municipio les va a pedir el número del predio en donde está ubicado el inmueble y van a tener que llenar ahí algunos datos fáciles, como son si tiene servicio de agua potable, si tiene alcantarillado, si tiene energía eléctrica, si es que la construcción es de hormigón armado, en fin. Entonces, todos esos datos se llenan y ahí se procede la inscripción. La inscripción es gratuita en el municipio, no les va a costar absolutamente nada, pero es el proceso que establece la ley para que en el caso que nosotros tengamos que demandar o queramos solicitar la terminación del contrato, pues vamos a presentar el contrato de arrendamiento inscrito en la notaría y registrado en la oficina de arriendos del municipio. Entonces, con estos documentos podemos nosotros entregarle al abogado que nos va a ayudar a patrocinar la terminación del contrato de arrendamiento, sea por falta de pago o si es que vamos a hacer la notificación por desahucio
ante un notario para que le comunique al inquilino el deseo de ya no renovar el contrato de arrendamiento. Eso es referente al tema del contrato. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos nuestro contrato de arrendamiento escrito y ahora me van a decir, ¿y qué hacemos los que no tenemos? Porque existe mucha gente que no tiene contrato de arrendamiento escrito. Pues en estos casos, la ley ha establecido en el artículo 47 de la ley de inquilinato y en la disposición transitoria primera que se pueda justificar la existencia de la relación contractual de inquilinato con una declaración juramentada ante notario público. Entonces, nosotros podemos probar como arrendador, como dueño de casa, porque recordemos, quien tiene la obligación de realizar el contrato y de inscribir el contrato es el dueño de casa, es el arrendador. Él tiene la obligación, no el inquilino. Y los costos de inscripción deben ser realizados por el arrendador. Es decir, él tiene que pagar el costo de la inscripción de los contratos de arrendamiento. Entonces, si es que no tenemos, lo que debemos hacer es acudir a una notaría y realizar la declaración juramentada en la que expresamente declaramos que no existe contrato de arrendamiento escrito, a quién arrendamos, los nombres completos de la persona a la que arrendamos. Eso es importante saber determinar porque luego para efectos de la citación, si es que citamos a otra persona que no es, pues vamos a tener muchos problemas. La identificación, la determinación exacta en dónde se encuentra el inmueble, que es lo que se debe también establecer con claridad, y también el canon de arrendamiento mensual. ¿Cuánto estaba pagando por el arrendamiento mensual? También hay unas preguntas que han sido bien realizadas de manera frecuente. ¿Qué pasa cuando muere el inquilino? ¿Qué pasa cuando muere el arrendador? Pues lastimosamente en la pandemia se han dado estos casos y lo que establece la ley es que el arrendamiento continúa si es que falleció el inquilino, firmó el contrato, pues el arrendamiento continúa con las personas, con la familia que vivan en el contrato de arrendamiento con la suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento. Entonces eso también es importante. La ley establece que existe el plazo de 30 días para la suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento. No podemos dejar pasar ese tiempo. Y si es que fallece, digamos, el arrendador, el dueño de casa, que también puede producirse, en ese caso también el arrendamiento continúa con los herederos de la persona. Pero igual, de la misma manera, se recomienda que se suscriba un nuevo contrato. Estimado Mario, creo que estoy en el tiempo, agradeciéndole mucho. Vamos a dar paso a las preguntas. Voy a encender mi cámara a fin de poder seguir con este diálogo y esperemos de que no nos juegue una mala pasada el internet nuevamente. Muchas gracias, mi doctor. Sí, tenemos algunas preguntas, unas preguntas que han ingresado por interno, por ejemplo, y otras a través de esta transmisión que la hemos hecho de manera simultánea, el fanpage Vecino Mario Guayasamín, somosfm.com, radio digital y también la página Derecho Notarial. Ilich Romero nos pregunta, ¿qué sucede cuando el dueño de casa no quiere emitir factura? Bueno, es también una pregunta muy importante. Recordemos que la obligación que tiene el dueño de casa es de presentar la factura, ¿no es cierto? De otorgar el comprobante de pago del arriendo. Si es que no tiene el comprobante de pago del arriendo, lo que puede hacer el inquilino es consignar el valor del arriendo ante el juez. Puede consignar ese valor y ese valor luego el juez será el que entregue a la persona que justifique ser el arrendador o el dueño de casa. Entonces, eso es importante tener en cuenta que la obligación del arrendador es dar factura. No recibo, no comprobante de pago, sino factura. Y el pago del arriendo que sea para vivienda no genera IVA, el valor es cero, pero hay que otorgar la factura y hay que sacar el RUC.
Y si es que es para local comercial o para bodega o para patio de carros o para estacionamiento o para fines de lucro, hablemos necesariamente, tendrá que facturarse con IVA, entregarse la factura con el valor del IVA. Y si es que no paga, o sea, mejor, si es que no da el recibo, pues tendremos que consignar el valor en el juzgado. Eso, Otra de las, estimado Mario. otra de las preguntas que tenemos pendiente, doctor, ¿para celebrar un contrato de arrendamiento se necesita minuta de abogado o solo debo comprar en una papelería el contrato y reconocer las firmas ante notario? No, no es necesario ni siquiera reconocer las firmas ante notario. Lo que se debe hacer es, el contrato de arrendamiento tiene que estar por escrito y debe inscribirse en la notaría, digamos, más cercana, donde tenga usted su domicilio más cerca, en fin. Entonces, ahí es donde usted debe inscribir. Y el contrato de arrendamiento, como les había dicho, puede ser de los de la que compra usted en la tienda, o puede ser los contratos que se puede descargar desde la página web de la notaría, que existen varios modelos y que les puede servir y les pueden ahí ustedes llenar. Hay modelos de contratos de arrendamiento de locales comerciales, de inmuebles y contratos de arrendamiento también de locales agrícolas o para explotación agrícola, que también se ha dado el caso y hay varias consultas. Eso, estimado Mario. Doctor, hay otra pregunta. Pao Llanes nos dice, en el caso de que sea un arrendamiento para un local comercial de víveres, ¿hasta por cuántos años se puede hacer el contrato? Ya, no hay un máximo, ni hay un mínimo cuando es un local comercial, como les había indicado. Ahora, lo que sí es importante conocer es que si es que nosotros vamos a realizar una inversión importante y necesitamos que tengamos una duración del contrato de arrendamiento, por decirles, de 5 años para poder recuperar nosotros la inversión que hemos realizado y que tengamos digamos, al punto de equilibrio en el negocio, pues entonces de ahí lo que se recomienda es que se haga el contrato de arrendamiento por escritura pública. Y este contrato de arrendamiento por escritura pública sea inscrito en el registro de la propiedad. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a lograr? Primero, que el dueño de casa, si llegare a vender el inmueble, tiene que respetar el plazo estipulado en el contrato, y la persona que vaya a adquirir o vaya a comprar el inmueble, pues tiene la obligación de respetar el plazo establecido, porque conoce expresamente, porque le va a salir en el certificado de gravámenes, la existencia de este contrato de arrendamiento por escritura pública. Lo que no ocurre si es que el contrato de arrendamiento no se ha otorgado por escritura pública, pues lastimosamente en este caso sí se puede notificar la terminación del contrato por transferencia de dominio y tendrá que desocuparlo en el término de 90 días a partir de la notificación, como lo establece la ley de inquilinato. Eso, estimado Mario. Doctor, tenemos otra pregunta. Si mi propiedad fue puesta en alquiler a través de una vía especializada, no sé, puede ser tal vez corretaje, ¿cuál es mi responsabilidad sobre las actividades del arrendador? A ver, por lo general sucede mucho esto de que hay empresas que se dedican al arrendamiento de inmuebles. Yo les recomiendo que se cercioren como dueños de casa y también como inquilinos a dónde van a arrendar. Es muy fácil, uno puede ver los antecedentes de las personas en la página web del Consejo de la Judicatura, con los nombres completos. Uno puede ver si es que ya una persona ha tenido varios juicios. Por decirle, si yo le voy a arrendar un inmueble a Juan Pérez y me meto en la página web y veo que ya ha tenido 3 juicios de inquilinato en los que no pagué el arriendo, pues lo más probable es que me vaya a hacer lo mismo. Entonces, por ende, lo mejor sería no arrendarle a Juan Pérez el inmueble. Si por otra parte vemos que hay una persona que no tiene antecedentes penales, en fin, y entonces yo creo que lo más probable es que sí le va a cumplir el arriendo o los pagos de arriendo. Ahora, el problema de estos intermediarios también es que cobran el primer mes de arriendo, establecen un contrato de corretaje
y prácticamente se llevan el primer mes y es como una ruleta rusa, uno no sabe si es que le va a tocar un buen inquilino o un mal inquilino, pero los que primero cobran son ellos. Entonces también es importante establecer un buen contrato de corretaje para que también haya una corresponsabilidad de la empresa de corretaje o de la persona de corretaje, para que también tenga una debida diligencia de poder ver que la persona o del inquilino, la persona que va a arrendar, sea por lo menos una persona que cumpla unos parámetros mínimos de seguridad de que se pueda pagar por lo menos el contrato de arrendamiento y sea una persona honorable. Eso como una recomendación, porque como sabemos no se puede discriminar a las personas por ningún tipo de razón. Así tengan antecedentes penales, pueden arrendar todo tipo de inmuebles. Eso, estimado Mario. Doctor, plantean otra pregunta específica con respecto al tema del arrendamiento y con esto ya vamos cerrando, vamos terminando. Es importante esta pregunta, nos señalan, eh, la arrendadora de mi casa, así, supongo que es una casa completa o unifamiliar, consignó o ella asegura que hemos llegado a un acuerdo y me ha venido depositando en la cuenta que hemos acordado para el pago del arrendamiento lo que hemos acordado según ella en una reducción. No tenemos ningún documento firmado. Peor aún, no encuentro ni siquiera el contrato de arrendamiento. Soy una persona de la tercera edad. Yo quiero que se vaya de mi casa. ¿Qué puedo hacer, doctor? Estoy desesperado. Bueno, suele suceder, lastimosamente, las personas de la tercera edad son los más vulnerables, tanto por la pandemia como por el tema de los ingresos de los contratos de arrendamiento, ya que viven de los arriendos. Y lastimosamente, si es que un inquilino no paga, no va a poder comprar sus medicinas o no va a poder comprar sus alimentos, en fin. En este caso, yo lo que le recomiendo es primero, si es que ha llegado a este acuerdo con el inquilino y le está depositando con normalidad, es que este acuerdo lo lleve por escrito. No importa que ya ha pasado el tiempo o que ya le haya estado depositando constantemente, puede leer este acuerdo por escrito y como les indica la orgánica de apoyo, el acuerdo por escrito le servirá de título ejecutivo. Ahora, si es que usted de tacto ya tiene problemas con el inquilino y no puede usted ya llegar a un acuerdo y le va a tocar ante la justicia, pues la única opción ya sería hacer la declaración juramentada de la inexistencia del contrato de arrendamiento escrito. Si usted nunca inscribió el contrato de arrendamiento, pues esta declaración juramental le servirá. Más si usted inscribió el contrato de arrendamiento en una notaría o en un juzgado, puede acudir hacia juzgado al archivo nacional del Consejo de la Judicatura y solicitar una copia del contrato de arrendamiento inscrito. Y si lo inscribió la notaría, pues sencillamente se acerca a la notaría y solicita una copia certificada de este contrato, que es lo que le va a servir para que pueda demandar la terminación del contrato de arrendamiento. Eso sería mi recomendación. ¿Y esto lo puede hacer a través de una notaría, doctor, o a través de un juzgado? Si es que el contrato de arrendamiento fue inscrito en la notaría, pues tendrá que solicitar en la notaría el contrato. Y si es que fue inscrito en el juzgado, pues deberá solicitar en el juzgado. Y La si no está, declaración juramentada de la inexistencia del contrato, eso tiene que hacerlo ante el notario público que le quede más cerca. y de ahí puede ya solicitar el desahucio. Podría solicitar el desahucio siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Es decir, si es que estamos ya ha pasado el tiempo mínimo que establece la ley de inquilinato, que es de 2 años, pues ahí mismo la ley dice, una vez transcurridos los 2 años, el contrato de arrendamiento se renovará por 1 año más, es decir, 3, y de ahí cualquier persona, hablemos del arrendador o el arrendatario, podrán solicitar la terminación del contrato mediante desahucio. Entonces, en cualquier tiempo, si ya pasaron los 3 años, en cualquier tiempo podrá solicitar la terminación del contrato de arrendamiento, sea el dueño de casa o sea el inquilino, mediante la notificación a través del notario
adjuntando el contrato, mejor dicho, si no existe el contrato, la declaración juramentada de la inexistencia del contrato de arrendamiento Y escrito. si esta persona ya tiene unos 10 años, como suele pasar en esta propiedad, ya puede solicitar la, Así la... es. Así es, ya puede solicitar, pero recordemos que el notario solamente puede notificar el desahucio por anticipación del cumplimiento del plazo, por transferencia de dominio y por obra nueva. Si es que es por falta de pago, necesariamente deberá ir directamente ante el juez a demandar. Ante el juez lo que va a pedir es la terminación del contrato de arrendamiento por falta de pago, va a pedirle que cancele todo lo que esté debiendo y va a pedirle la entrega del inmueble. Recordemos que los notarios solamente podemos notificar la terminación del contrato, más no ordenar ni la desocupación, ni la entrega del inmueble, ni que se entregue pintado, ni arreglado, ni en buenas condiciones. El notario lo único que hace es notificar el deseo que tiene el dueño de casa o el arrendador de dar por terminado el contrato. Para los otros temas, si ya existe controversia, pues necesariamente deberá acudirse ante el juez y el juez es el que deberá resolver quién tiene la razón y ordenar la terminación del contrato y el pago de lo que se esté debiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Las 17 horas con 2 minutos. Doctor, muchísimas gracias por haber atendido este programa. Este programa y el tema que tiene un interés bastante amplio y además una audiencia considerable, precisamente tomando en cuenta los plazos que van terminando, así como también la necesidad de ir aclarando un tema que no lo damos por terminado y que en una próxima oportunidad lo retomaremos. Doctor Paul Arellano, notario de el Cantón Quito número 64, nos ha acompañado en esta tarde en un programa más de En Vivo con el Vecino Mario, un programa digital de opinión, un programa de análisis desde todas las miradas, pero sobre todo con todas las voces. Doctor Paul Arellano, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este día jueves 19 de noviembre. Muchísimas gracias, estimado Mario. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a través de la fanpage de Vecino Mario, del grupo Derecho Notarial y de las distintas personas que han compartido. Muchísimas gracias por seguirnos y por seguirme en mis charlas y mis conferencias. Espero que les haya sido de utilidad a la ciudadanía, que es el fin que se busca en este tipo de charlas y conversatorios. Felicitándole a usted, estimado Mario, por la apertura y por su canal en Facebook, que tiene igual una importante acogida. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta dentro de 15 días nos volveremos a encontrar con el doctor Paul Arellano, quien es notario número 64 del Cantón Quito. De esta manera, les agradecemos su audiencia y nos volveremos a encontrar en un programa más en vivo con el vecino Mario el próximo día lunes, 17:04. Doctor, muchísimas gracias. Excelente tarde.